En el video anterior, tocamos a profundidad los cambios realizados hacia Dragon Ball Z para su adaptación en Norteamérica, junto con una serie de datos contextuales que complementarían los hechos presentados. Sin embargo, la historia no acabaría allí, ya que luego de una serie de contribuciones de la comunidad de DBZ, se lograrían varios cambios respecto al tratamiento de la franquicia en el Gigante del Norte. Muchos de esos cambios desembocarían en el final del Ocean Dub, obligando a Funimation a tener que desenvolverse por sí sola la ardua tarea de tener que adaptar Dragon Ball Z en su totalidad. ¿Podrá acaso este doblaje ser mejor que el anterior? ¿O fracasará en su objetivo? Descúbralo ahora mismo. Hoy presentamos el bizarro doblaje de Funimation. Luego de varios altercados, Funimation dejó de colaborar con Ocean Studios para doblar Dragon Ball Z, cancelando la serie en medio de la saga de Freezer, justo después de que Goku derrotara a Rikum. Esto haría que la serie estuviese en un limbo durante unos cuantos años, saltando entre canales hasta llegar a uno de los medios de animación mainstream más grandes dentro de la televisión infantil, Cartoon Network. Z encontraría un hogar dentro del bloque de programación conocido como Toonami, en una época de renovación del canal donde los ejecutivos trataban de encontrar una identidad para el contenido producido y transmitido dentro del bloque. La primera transmisión de Dragon Ball Z para Estados Unidos en Toonami sería el 31 de agosto de 1998, aumentando drásticamente la popularidad del programa, así como la del bloque en muy poco tiempo, aunque eso trajo consigo un problema del que tanto Funimation como Cartoon Network notarían al instante, y es que no teníamos episodios para transmitir. La serie seguía un ciclo de repetición donde Goku llegaba a Namek, le daba una paliza a Rikum, solo para terminar volviendo hacia la llegada de Raditz. Algo como lo que pasaba con Z durante su primera transmisión a Latinoamérica, o lo que experimentó Zeta Kai antes de la saga de Buu a inicios del 2010. La estrategia de Funimation en ese momento, mientras buscaban una solución, fue hacer que Cartoon Network transmitiera las 3 primeras películas de Z en Toonami, pero esto no serviría de mucho al acabarse el material por estrenar. La fanaticada de Z estaba ansiosa por ver qué sucedía luego. Ver a Goku peleando contra Freezer, la transformación en Super Saiyajin, que el opening prácticamente te spoileaba por completo. Necesitaban con urgencia más contenido de Dragon Ball Z, por lo que Funimation decidió cumplir sus deseos. Este doblaje empezó como una especie de temporada 3, retomando la serie desde el episodio 54 en la saga de Freezer, con Funimation reuniendo su talento interno para poder sacar adelante el proyecto. Esto claramente influyó en el fandom de aquel entonces. El anuncio de la temporada 3 fue un hecho de mayor relevancia en Toonami y fue promocionada con el eslogan de La Segunda Venida, albur no intencional, y posterior a su estreno, los ratings subirían como la espuma. Muchos cambios fueron hechos gracias a la ausencia de Saban en el proyecto y por las presuntas carencias económicas de Funimation en aquel entonces, teniendo más fidelidad en cuanto al contenido mostrado en pantalla. La sangre y la violencia tuvieron una aparición espontánea, dejando anonadados a la mayoría de espectadores, ya que, bueno, para ese tiempo el consumidor promedio de televisión infantil no estaba acostumbrado a ser expuesto a ver combates tan viscerales en prime time, o como dirían algunos, no estaban acostumbrados a tanta esencia. Esto fue un factor clave a la hora de potenciar el éxito de Dragon Ball Z en la región del norte, y se veía reflejado en el feedback recibido para la serie. Quiero que escuchen esto. Z se convirtió en el programa número 1 de la televisión por cable de Estados Unidos entre las edades de 9 y 24 años. Estaban compitiendo con franquicias televisivas de la talla de la WWE. Pasó a ser un fenómeno tan grande en la cultura popular que incluso fue primera plana en el Wall Street Journal, en un artículo titulado como Los niños están pegados a una violenta caricatura japonesa, donde constantemente se expuso a la violencia del show, con citas intentando describirlo como una especie de Pokémon conoce a Pulp Fiction. Los latinos en la audiencia nos sentiremos algo identificados por esto, debido a las constantes acusaciones de organizaciones religiosas sobre el supuesto satanismo detrás de la serie, con la diferencia de que acá solo se resaltaron las cualidades violentas del programa. Sin embargo, otros cambios quedarían de herencia por las prácticas de Ocean. Recordemos, estamos en los años 90 y las audiencias estadounidenses no están acostumbradas a consumir animación extranjera. Los productores tenían verdadero temor de presentar programas ponjas tal cual fueron concebidos, todo por la posibilidad de ser rechazados con la única razón de ser japoneses, o no poder apegarse a los estándares de consumo occidentales, con ejemplos como pueden ser los Super Sentai con los Power Rangers o Yu-Gi-Oh! En el anterior video, vimos pruebas detalladas de qué tan absurdo podía ser el status quo dentro de la televisión norteamericana, y una de las prácticas del proceso de desjaponización que se mencionaron fue el cambio total de la banda sonora, cayendo todo en responsabilidad de Cake Mix Recording Studios y Falconer Productions. En el doblaje de Ocean, Z poseía melodías más noventeras tirando genéricas, muy similar a shows como Mighty Morphin Power Rangers, al tener la participación de Saban dentro de ambas series. Pero de todas formas, no terminó de definir una identidad sonora tan fuerte como podía serlo la banda sonora japonesa del legendario Shunsuke Kikuchi. Funimation no tomó esto en cuenta a la hora de hacer el doblaje, pero sería una de las tantas cosas que mejorarían para la tercera temporada.
Bruce Faulconer, junto con Mike Smith y Scott Morgan, se encargarían de componer todo el soundtrack de Dragon Ball Z, creando posiblemente una de las bandas sonoras más míticas dentro de toda la franquicia. Con influencias del hard rock, funk y manteniendo cierta reminiscencia al techno 2000ero, sacaron adelante un score mucho más agresivo y frenético que la música original del maestro Kikuchi, fomentando esa tendencia violenta por la que Funimation intentó apostar en este doblaje. A esto le siguieron cosas como el reemplazo principal del tema de la serie, que anteriormente solía ser el famoso Rock the Dragon, por un nuevo opening utilizado desde la saga de los androides, con un montaje agitado y un tanto cringe para algunos, incluyéndome. Muchos personajes tuvieron un tema propio, como podría ser el caso de Vegeta con el peculiar Hell's Bells o su tema de Super Saiyajin, siendo este último un favorito personal y que le da un toque distinto a su escena de transformación. Siguiendo con los temas individuales, se puede destacar el de Goku transformándose en Super Saiyajin 3 o el de la ira de Gohan, canciones que no pasarán desapercibidas por algunos, ya que todas estas fueron utilizadas para la saga de Dragon Ball Z, Legacy of Goku en Game Boy Advance, junto con el resto de la banda sonora de Faulconer. Dragon Ball Z de Funimation se forjó con una identidad sonora muy distinta al resto del mundo, creando cierto contraste entre las tendencias musicales de la serie, como pueden ser el tema de Cell con el resto del soundtrack, por lo que profundizar en la música hecha por Bruce Faulconer y su equipo requeriría de su propio video, y cabe decir, no soy el más apto para hablar de música, por lo que creo que me abstendré de comentar los pocos datos en los que puedo hacer énfasis con total seguridad. Volviendo a los cambios aplicados a la serie más allá de la violencia y la música, nos encontramos con un cast de voces totalmente nuevo, estelarizado por figuras muy prominentes en el anime hoy en día para las audiencias de habla inglesa, como Sean Schemmel interpretando a Goku o Christopher Sabat como Vegeta. Si bien hoy en día son las voces al inglés más conocidas de estos personajes, no empezaron como los conocemos actualmente. De hecho, todo el cast inició con una interpretación muy distinta a las que conocemos. La razón fue por el simple afán de mantener un tono de voz muy similar al cast de Ocean. Por ejemplo, Goku al inicio de este doblaje poseía un tono de voz más agudo e inocente, pero más tarde desarrollaría más su interpretación hasta hacer el producto su propia cosa. Un detalle curioso es que por cada grito se añadía un efecto de eco para hacerlos sonar más poderosos, cosa difícil de imaginar aplicado a los alaridos tan potentes del doblaje latinoamericano. En otras ocasiones las interpretaciones tenían un tono algo sobreactuado, sonaban con menos potencia que el doblaje de Ocean, siendo considerado por algunos como un downgrade del trabajo anteriormente realizado junto con Saban. Momentos en donde destacan las reacciones forzadas, como la de Vegeta al ver por primera vez a Purunga en Namek. I can't believe this! How can I be so foolish? Those little punks are gonna pay for this! Alright. Shoot! Where are they? Little devils! How could I? I must be getting older some... Ah! Ah! Oh, holy cosmos, look at that thing! So, that's the dragon of the legend. My gosh, that's one whopper of a lizard! Alright! I am not going to let this shake my composure! Ah! O aquella icónica frase de cuando este les explica a Krillin a Gohan el proceso de la cápsula de recuperación donde Goku se encontraba. Whoa, Mondo cool! That's right, boys. Mondo cool. De todos los Vegeta Moments mencionados, mi favorito es aquel donde tira un pésimo comeback al androide número 18. How sad to work so hard for so little. Sad for you! La otra herencia que le dejó Ocean a este doblaje fueron los cambios de diálogos, ya que los espectadores fueron testigos de varios chistes que no terminaban de encajar bien, y que luego se volverían icónicos en la comunidad angloparlante para su utilización en memes, como esta escena en donde Yamcha canta una canción y le adjudica su origen a un comercial de comida para gato, cosa que luego se utilizaría como chiste por el Team 4-Star para Dragon Ball Z Bridge. Cat loves food, yeah, 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 yeah. That was from an old cat food commercial. Yeah, cat loves food. Oh god, not my song. Cat loves food, yeah, yeah. So that song... I was desperate and needed the money. And no, it wasn't worth it. Cat loves food, yeah, 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 yeah. O el infame discurso de Goku cuando Freezer, asombrado de su resistencia, le pregunta quién se supone que es, ya que tanto la versión original como en latino, Goku responde con un discurso más vengativo y épico, dejando en claro que él es el Super Saiyajin de la leyenda, mientras que en inglés es mucho más heroico, nuevamente fortaleciendo esa idea de muchos de que Goku es un prototipo de Superman japonés. I am the hope of the universe. I am the answer to all living things that cry out for peace. I am protector of the innocent. I am the light in the darkness. I am truth. El doblaje de la serie finalizaría en 2004 con los últimos capítulos de la saga de Buu, haciéndose paso como el doblaje default de Dragon Ball Z para toda la generación de niños crecidos en los 2000.
Por lo que respondiendo a la duda de si Funimation lo hizo mejor que Ocean, depende mucho de cómo lo vea cada quien. Es un doblaje con sus cuantos aciertos, pero teniendo falencias bastante grandes en comparación al de Ocean. Ahora, el doblaje para su transmisión original terminó en 2004, pero en los posteriores años se vivirían cosas muy peculiares alrededor de la localización de Dragon Ball. Resulta que solo Pioneer poseía los derechos para distribuir Dragon Ball Z en formatos caseros para Estados Unidos, cosa que saboteó un poco los planes de Funimation de encargarse en su totalidad de su propiedad más valiosa, o al menos hasta que Pioneer pasó a ser conocida como Genion y perdieron los derechos de distribución de la serie. Funny aprovechó la oportunidad y en 2005 decidieron lanzar los DVDs conocidos como Dragon Ball Z Ultimate Uncut Edition, el primer lanzamiento grande del show en formatos caseros, debido a que los anteriores habían sido lanzamientos individuales con unos cuantos episodios. Tenías que comprar muchos DVDs para tener la serie completa y no era algo tan cómodo que digamos. Las demás empresas lanzaban sus shows en formatos más cómodos y accesibles, temporadas enteras en un solo case o las series enteras en formatos de cajas más grandes de coleccionista. No podían perder la oportunidad con el boom mediático que Z representaba en aquel entonces y más con la fiebre del DVD. En fin, el doblaje Ultimate Uncut se terminaría realizando, pero pasaría a ser cancelado para favorecer el lanzamiento de los infames Orange Bricks, conocidos por ser una de las peores remasterizaciones de cualquier producto audiovisual en la historia. Solo para que se hagan una idea, recortaron el footage a formato widescreen, aplicaron filtros de color y redujeron el ruido de la imagen de una forma en la que terminarían arruinando los trazos. Aunque con el doblaje de los 291 episodios, con todo el cast de Funimation y sin las interpretaciones wannabe de Ocean. Y con la música de Falconer de regreso nuevamente, aunque teniendo por default la música del maestro Kikuchi. Ahora, noten cómo hablé exclusivamente de toda la serie en esta parte y no dije absolutamente nada sobre las películas. No olviden que Ocean solo llegó a doblar las 3 primeras. El resto de estas pasaron por un tratamiento similar en cuanto a las traducciones y todo, con un soundtrack distinto pero estando a manos de Mark Menza, y favoreciendo el uso de insert songs de bandas como Disturbed, American Hi-Fi, Deftones, Sum 41, Finger Eleven y Pantera. Sí, a Z le quisieron dar todo el toque de AMV con esto. Las películas que más presentaron esto fueron la antagonizada por Lord Slug, la de Cooler, Broly y el especial de Bardock. Como nota adicional, la película de Lord Slug, cuando Goku se transforma en el falso Super Saiyajin, suena Stupefied de Disturbed, censurando la expresión fuck que hace aparición en todo el inicio de la canción. Supongo que no fue la mejor elección para Dragon Ball. Ahora, no quiero irme de aquí sin mencionar nada sobre GT, así que atentos a esto. Cuando GT se dobló en Estados Unidos fue un caso curioso, porque la mayoría de fans de la serie conocían su existencia gracias a la propagación de información de esta en internet. Recordemos que Z se terminó de doblar en 2004, mientras que GT había finalizado en noviembre de 1997, creando una brecha de 7 años. Muchos estaban familiarizados con lo que era GT y era más absurdo cuando ya se estaba vociferando sobre el fenómeno de Dragon Ball AF, pero aún así era muy difícil no intentar sacar provecho de la secuela de Dragon Ball Z, una de las series con mayor rating durante esos años. Y bueno, quizás era una oportunidad de mejorar el producto, o dejar la banda sonora original a la cual los fans le tienen tanto cariño, o no sé. Pues déjame decirte que todo lo que pudo salir mal, salió mal. Porque tomaron la estúpida decisión de doblar GT en 2003, un año antes de terminar Z y peor aún, decidieron recortar 16 capítulos de una serie que originalmente poseía 64, la más corta en toda la franquicia, y encima complementarla con una de las peores bandas sonoras de todas, estelarizada por el infame Step Into the Grand Tour de tema principal, haciéndole competencia al DJ Rap y al rap de One Piece de la versión de 4Kids. Si quieren hacerlo más chistoso, Funimation una vez hizo este comercial tratando de vender a GT clásico como algo cheesy, mientras que su versión se supone que era la más cool, pero quedando más cheesy en el intento. Bueno, creo que ha quedado claro que ninguna versión se salvó de tener sus problemas. De hecho, creo que todas se vieron involucradas en embrollos peores que cualquiera presente en sus contrapartes hispanas. A día de hoy, Funimation se fusionó con Crunchyroll y desaparecieron de la faz de la tierra. Y desde tiempos del doblaje de Dragon Ball Kai, la franquicia norteamericana tomó una dirección completamente distinta, intentando ser más fieles al material presentado en Japón y olvidándose de todas las prácticas negativas que anteriormente fueron acogidas por la productora. De todas formas, y con todo lo que se le puede recriminar a las versiones de Estados Unidos, no podemos restarle los méritos de su iconicidad y cómo cumplió su propósito de llevar Dragon Ball Z a las audiencias en un territorio sin ningún tipo de conciencia sobre anime. Más aún con el crédito de inspirar y alentar una nueva generación de artistas que crecería con la franquicia de Toriyama como referente creativo para su expresión en este mundo. Eso y dejar muy buenos aportes a la comunidad en cuanto a memes. En fin, eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado y quisiera agradecerles por el apoyo que tuvo la parte anterior. De verdad no me esperaba recibir un feedback tan brutal en el primer video y wow, ver tanta retroalimentación positiva en algo en lo que se le han puesto meses es increíble, es lo mejor del mundo. Ya saben que si les gustó pueden colaborar con una suscripción, un like y compartiendo el video.
me ayudarían bastante a crecer el proyecto. Nos vemos en un próximo video con un tema completamente diferente. Hasta pronto.